El doctor Alejandro Herrera es el director general del Instituto Dominicano de la Aviación Civil y está aquí con nosotros y por supuesto este peje es difícil de agarrarlo. Para una entrevista el primo y yo tenemos una comunicación muy fluida y un cariño y un aprecio, pero bueno, hasta aquí no lo podía haber amarrado, pero por fin lo convencí. Agradezco al doctor Alejandro Herrera que haya aceptado esta invitación. Para todos. Gracias por tu invitación. No. Era un compromiso. Así es. Bueno, un poco antes de hablar de los avances y de de todos los logros que pues el país sigue solidificando en materia de aviación civil, un poco en estos últimos días se han escuchado algunos ruidos de algunos empleados, algunos pues controladores aéreos que han estado denunciando situaciones, que han estado alegando cancelaciones, y yo decía en el programa Paso a Paso que hay que para una persona en su caso con esa vocación de demócrata, carta cabal y respetuoso de los derechos fundamentales de los ciudadanos, habría que llevarlo como una situación de ciertos extremos, ¿no? Para usted tomar medidas de fuerza. Y yo quisiera pues que nos ayudara a entender un poco qué es realmente lo que ha pasado. Sí, muchas gracias, Héctor, por la oportunidad que nos brinda de hablar contigo y con los amables televidentes del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Ciertamente, la Dirección General del Instituto Dominicano de Aviación Civil se vio en la obligación de tomar medidas disciplinarias contra un conjunto de técnicos del control de tránsito aéreo en vista de un sinnúmero de faltas que venían cometiendo y sobre todo un desafío permanente a la autoridad. Es una situación muy lamentable porque todo el que me conoce saben que yo soy una persona de trato. De hecho, durante casi un año, con ese conjunto de jóvenes yo mantenía unas relaciones de absoluta armonía, a tal punto de que mis puertas estaban siempre abiertas, estábamos siempre en disposición de colaborar de manera recíproca. Yo he dicho que mi vínculo con los gremios y con las asociaciones que interactúan en el Instituto Dominicano de Aviación Civil se centran en tres principios básicos, que es el reconocimiento, el respeto y la racionalidad. Luego le agregué también la disciplina, porque tal y como ya he dicho, el trabajo del Servicio de Tránsito Aéreo para el gobierno y para el Estado está catalogado, está definido como un servicio en el marco de la seguridad nacional. Y eso lo establece muy claramente la Ley 188, la Ley de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil. Tomando en cuenta esa situación, el personal de tránsito aéreo debe ser un personal comprometido, debe ser un personal confiable y debe ser un personal disciplinado. Sobre todo porque los tiempos cambiaron, cambió la legislación. Los niveles de reivindicación que ha obtenido el personal técnico del Instituto Dominicano de Aviación Civil por igual imponen otra forma de actuar. Y de hecho, en el instituto interactúan 5 gremios más, con los cuales nos llevamos de forma excelente, de manera respetuosa y en base a estos 3 principios de reconocimiento, respeto, racionalidad y disciplina. Sin embargo, estos jóvenes, que yo insisto, no tengo nada de tipo personal con ellos, de hecho somos amigos porque yo no asumo ningún tipo de asunto de tipo personal en las funciones públicas que ejecuto. Yo lo siento he llegado a la conclusión de que son inadaptados a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias, porque
tal y como vuelvo y repito, todo cambió la legislación, los niveles de reivindicación no te imponen el sistema de lucha que en años pasados, en años anteriores, pues era a partir de reivindicaciones primarias, o sea, aumento salarial, situaciones. Hoy el nivel de reivindicaciones te impone tener un comportamiento que te permita primero garantizar lo que tú has conseguido. Tú has llegado a unos niveles de conquista que son innegables y que incluso tú te lo mereces, porque es un personal realmente de una alta calificación y de un desempeño que amerita las mayores atenciones por parte del Estado. Y por eso, desde el 2004 hasta la fecha, ese ha sido un proceso ascendente en términos positivos para este personal. Entonces, eso también te impone un comportamiento que vaya a la altura y a las circunstancias de esa situación. Bueno, pero por igual cambió la norma, cambió la legislación y cambió incluso hasta el estilo de dirección, porque nosotros somos gerentes modernos, que nosotros no nos cerramos, nosotros entendemos que los técnicos tienen que jugar su rol en un ambiente de las mejores condiciones. Yo siempre he propugnado por eso. De hecho, en mi gestión, pues las reivindicaciones se han ampliado en el ámbito técnico, en el ámbito del personal del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Sin embargo, insistían en un comportamiento desafiante, insistían en una actitud de contraposición a la autoridad, y fue preciso tomar medidas. Incluso en enero recién pasado se completó un aumento de un 35%. Y eso no fue obstáculo para que hicieran actos de protesta que tú no le encontrabas ningún tipo de sentido. Porque en un momento han alegado de falta de diálogo. Pero durante un año, yo te puedo enseñar toda una cronología de comunicaciones donde ellos decían que no tenían nada que dialogar con la dirección general, que ellos hablaban con los superiores, con el gobierno, con de buena primera, pues, sin embargo, tampoco no tenemos nada que dialogar porque las reivindicaciones están todas al día. Nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso pendiente en el orden reivindicativo. Entonces, el diálogo es para imponerte la agenda, el diálogo es para imponerte condiciones. Y si en un ámbito donde tú mantenías una relación cordial con estos jóvenes que te rompieron de una manera increíble, yo todavía me vivo sorprendiendo porque la última vez que yo tuve una reunión con ellos, yo les dije, mire, mientras esta puerta esté abierta, ustedes no tienen derecho a hacerle nada a LIDAP, porque yo estoy siempre dispuesto. Bueno, eso no fue, salieron, hicieron comunicados, hicieron cosas, aprovechaban siempre la fecha de enero y febrero. La fecha que supuestamente se hacen cambios. Se hacen cambios, sí, porque eso también era el viejo método, que por eso es que te digo que no se han dado cuenta que las cosas cambiaron. Porque una de las características también del sector son las denuncias tremendistas. Entonces siempre se asustan, siempre creen que eso va. Yo confiado, muy confiado de la seguridad y de la robustez del sistema de aeronáutica de la República Dominicana que ha venido en un proceso ascendente desde el 2004 hasta la fecha y es catalogado al día de hoy como uno de los modelos de la región. Tanto en el orden de la infraestructura, tanto en el orden de los avances tecnológicos de nuestros sistemas, tanto como en el nivel de competencia y de capacitación del personal técnico. Nosotros tenemos un sitial y una reputación ganada en la región. Cuando nosotros decimos que tenemos un sitial y una reputación ganada, no lo decimos por decirlo. El sistema de aviación es un sistema estandarizado. Eso quiere decir que nosotros somos auditables. Nosotros somos auditables por la Organización de Aviación Civil Internacional y nosotros somos auditables por nuestros propios medios, nuestros propios mecanismos. Todo es medible en aviación. De modo que si tú revisas el comportamiento del Instituto Dominicano de Aviación Civil en función al sistema de auditoría universal que realiza la Organización de Aviación Civil Internacional, tú puedes darte cuenta y comprobar que
el Instituto Dominicano de Aviación Civil, la Aeronáutica Civil de la República Dominicana, se encuentra en un nivel de cumplimiento por encima de la media mundial, que es un 61%, y nosotros estamos por encima del 85% en el nivel de cumplimiento. Entonces, el año pasado, por ejemplo, el Instituto Dominicano de Aviación Civil obtuvo logros permanentes. Nosotros nos recertificamos en las ISO, que somos quizá la única o una de las pocas instituciones del Estado que es trinorma. Nosotros obtuvimos el premio de oro, la medalla de oro, un reconocimiento del Ministerio de Administración Pública al desempeño, ¿no?, que tuvimos durante el 2013. Por igual, aspiramos a una posición en el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional. Doctor, antes de todo eso, para culminar entonces con este tema y hablar... Yo voy a volver al tema, tema. O sea que vivimos en una institución que lejos de tú contraponerte a ella, debe convertirte en aliado si realmente tú la quieres y a ti te interesa. Tú no puedes desde lo interno convertirte en un elemento de disociación, de desafío permanente, cuando esa no es la voluntad, ese no es el estilo y esa no es la tradición. Entonces, en esa perspectiva es que se produce el proceso de sanciones que llevamos a cabo contra... ¿Esas sanciones implicaron cancelaciones? Esas sanciones fueron hechas acorde con la norma. Acorde con la norma de función pública. En una primera etapa se le suspendió. Esa suspensión implicaba que ellos tenían la capacidad de realizar recursos de reconsideración. De hecho, eran 13. Hubo uno que ejerció el derecho de reconsideración y nosotros lo acogimos y esa persona se reintegró. No. Todo lo que hicieron durante el proceso de suspensión fue en contra de la defensa en esa etapa. O sea, porque se convirtieron en una especie de rebelde. Entonces, ¿cuál es la situación ya habiendo definido el sistema de aviación en la parte del tránsito aéreo dentro del ámbito de la seguridad nacional? Tú no puedes tener un personal que sea indisciplinado, tú no puedes tener un personal que no esté comprometido y tú no puedes tener un personal que no sea confiable. Entonces, eso es lo que marca el signo de los tiempos, que marca la diferencia, y por eso el que no comprende eso, pues entra dentro de la categoría de inadaptado, ¿entiendes? Porque si la situación fuera de conflicto con todas los gremios que interactúan, pues quizás tuviera la dirección que revisarse. Pero si solamente un grupo pequeño... De 5 gremios, usted dice que solamente... De 6 gremios, de 6 gremios solamente uno. Y entonces, al mismo tiempo que yo en eso no me quiero inmiscuir, porque esos son problemas internos de ellos, pero también han venido en un proceso de división interna, de falta de liderazgo por el manejo, yo diría que hasta inadecuado desde el punto de vista de su propio gremio, de su propio sector, se han generado divisiones, pero yo, y a esto yo lo digo con toda sinceridad, que lo que yo más lamento es esa incapacidad para reconocer errores, esa incapacidad para rectificar, incluso hasta para pedir perdón, porque tú no puedes estar en una institución que te da todas las condiciones y tú estás desafiando. Okay. Ellos alegaban que habían problemas para la comunicación, que a veces se quedaban sin los servicios de conexión en cuanto a información, tanto en el país como a nivel de la región y todas esas cosas. Todos esos son mecanismos tradicionales que se utilizan como medio de presión. Nunca sucedió eso. Bueno, pero si sucede, el sistema está preparado para enfrentarlo de manera natural. Okay. En todos los sistemas, mira, ayer mismo, yo no sé si tú viste una información del aeropuerto de Los Ángeles, se cerró por completo por un problema informático. Nosotros tenemos todos los mecanismos de contingencia para si falla algo, actuar, si falla otro, actuar, y tenemos hasta cuatro formas, pero algo que sucede
de una manera fortuita, que tú no eres el culpable. Por ejemplo, eso de la comunicación, que fue una falla de Codetel, que incluso nos mandó de luego una comunicación y dice que fue un sabotaje que hubo. Nosotros no somos los responsables. Ahora, lo que sí el país debe estar satisfecho y debe de tener claro que el personal técnico que está al frente del Instituto Dominicano de Aviación Civil en su parte de la navegación de tránsito aéreo es un personal altamente competente, es un personal que ha demostrado una capacidad extraordinaria y es un personal incluso que goza del reconocimiento de la Organización de Aviación Civil Internacional, porque dentro de ese equipo de técnicos que están en la dirección de la navegación aérea, hay auditores calificados de OASI, que tenemos que facilitarlo cuando OASI lo requiere para auditar los otros países. No se está hablando de un personal improvisado, es un personal que tiene muy claro su rol en cada momento y en cada etapa. Entonces tú no puedes salir por algo que acontece a veces de forma rutinaria en cualquier sistema a hacer una denuncia que lo que trata es de generar intranquilidad. Pero nunca el sistema de aeronavegación, aún con esas comunicaciones un poco que hayan podido fallar, sea por sabotaje, sea por condiciones normales, nunca ha estado en peligro el sistema de aeronavegación. No se afecta bajo ningún concepto, porque todo tiene su mecanismo. Cuando, por ejemplo, fallan las comunicaciones, se pasa el control a los centros adyacentes, que en este caso está Curazao, Puerto Rico, Miami. Igual pasa con ellos cuando le acontece, lo pasan al dominicano. O sea que esos son procedimientos muy rutinarios, normales. Y de todo modo, todo el trabajo y todo el proceso que ha vivido el Instituto Dominicano de Aviación Civil en los últimos años es un proceso de consolidación institucional. Nosotros le hemos agregado a ese proceso de consolidación institucional el aspecto integral para que el avance no solamente se procure en la parte técnica, sino también en la parte administrativa, que es muy importante en el orden del apoyo. Pero eso, en el orden de la infraestructura tecnológica nuestra, nosotros estamos en el primer nivel, en el primer lugar de la región. El pasado 31 de marzo nosotros inauguramos 2 centros de control de tránsito aéreo de última generación, con la presencia del excelentísimo señor presidente, licenciado Danilo Medina, y con la autoridad que nos diríamos que nos supervisa de parte de la OASI, que es la señora Loretta Martin, directora de la Oficina Regional para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y vino y avaló con sus palabras el nivel de avance y el nivel superior que tiene nuestro sistema de aviación. De modo que, de una vez más, y por eso cuando hacen las denuncias nosotros nos quedamos tranquilos, no salimos, porque estamos muy conscientes de la robustez y la solidez del sistema de aviación en la República Dominicana. Ya eso entonces se ha subsanado, está el personal normal, hay tranquilidad en ese sentido. Siempre ha habido tranquilidad, nunca ha habido... Más bien entonces usted entiende que lo que ha habido ha sido ruidos. Los ruidos normales de personas que se sienten afectadas y que incluso tienen vías de derecho que ejercer, de hecho la están ejerciendo, pero que no se conforman en salir a desafiar a la autoridad y de incluso cometer actos ilegales, porque por ejemplo el pasado 7 hicieron un llamado a huelga que fue desoído por completo por el personal técnico. El personal técnico del Instituto Dominicano de Aviación Civil es un personal altamente comprometido, es un personal que ha demostrado a lo largo del tiempo que ama su trabajo, y el Instituto Dominicano de Aviación Civil reconoce ese esfuerzo que este personal ha hecho. Si no hay ningún tipo de motivo para tú tomar una medida de esta naturaleza, nadie está obligado a suicidarse por otro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a solicitar el permiso del doctor Alejandro Herrera. Él es el director ejecutivo del Instituto Dominicano de la Aviación Civil. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Vamos con esta entrevista con el doctor Alejandro Herrera. Él es el director ejecutivo del Instituto Dominicano de la Aviación Civil. Hay que recordar que en el plano político Alejandro Herrera es
pues un distinguido miembro del Partido de la Liberación Dominicana, de su comité central. Vicesecretario general. Vicesecretario general, así es, pero no de los viejos robles del PLD. En esa distinción a Euclides nadie se la quita. Nadie se puede meter con eso. Nadie se puede meter con eso. Usted no sabe el sermón de que él le leyó a los nuevos integrantes del comité político, de que castigo 6 meses estar escuchando sin poder. Son cadetes. Sí, cadetes de primer año. Sí. Doctor, entonces, aunque dimos una pincelada y todo, se podría decir ya que la robustez y la institucionalidad y la tecnificación de la aeronavegación en República Dominicana, después de lograr en la gestión de el ido a destiempo y gloria de la política y de la administración Jorge Botello, a partir de ahí entonces ya esto es un asunto que pasó José Tomás, que pasará el doctor Alejandro Herrera, y entonces ya la institucionalidad está tan fuerte, los mecanismos institucionales de no revertir, o todavía quedan desafíos. Bueno, siempre quedarán desafíos, pero yo creo que son desafíos en positivo, y esas son las cosas también importantes, que cada desafío que el Instituto Dominicano de Aviación Civil se propone, pues lo logra, porque nosotros nos regimos por meta, nosotros nos debemos a un sistema internacional de aviación. De hecho, pues tenemos que cumplir con los programas de la OASI, con los alineamientos de la OASI, y por igual nosotros tenemos aquí procesos, ¿no?, que tienen la obligación, ¿no?, de procurar la mejora continua de nuestro sistema. Pero creo, Héctor, yo creo que la realidad de los hechos no me dejan mentir, que si hay un área del gobierno, de la administración pública, que puede erigirse como modelo, tanto en el ámbito de la naturaleza, de su función, en este caso lo que es todo lo concerniente a la regulación, supervisión y control de la aviación civil, y frente a la comunidad aeronáutica internacional, nosotros ser los garantes de la seguridad operacional de la aviación, como en el ámbito de la administración pública como tal. Nosotros somos una institución modelo. Somos una institución modelo que lo hemos venido demostrando con hechos, y ha sido un proceso ascendente que se inició a partir del 2004, con ese director histórico, como yo lo he calificado, al comandante Jorge Botello. Histórico, ¿no?, en todo. En la política, no, cuando la patria lo llamó al servicio. Una persona realmente que merece ser recordado siempre como un gran ejemplo del país, de dignidad, de coraje, y de coraje mezclado con nobleza. Con nobleza. Que esas son a veces... Sin hacer, exacto, nunca ostentación de nada. Sin hacer ostentación de nada. Con él nace el IDAP, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, porque la ley 491 instituye el Instituto Dominicano de Aviación Civil, y él estaba, y con él, por igual, el país recupera la categoría 1 que había perdido. Es una especie de certificación que otorga la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, y que tenía como peor consecuencia el impedimento a las aeronaves de matrícula dominicana surcar los cielos estadounidenses. Después de 14 años, este logro pues se lo adjudica el comandante Jorge Botello. Por igual, pues con José Tomás se crea la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas y el complejo aeronáutico también, pues eso va en favor de sus logros, y ya en la parte nuestra tiene que ver consolidar esos logros y seguir avanzando. Entonces, la historia de la aeronáutica civil desde el 2004 hasta la fecha de hoy es una historia totalmente diferente, una historia positiva de avance, de una organización que cumple su rol de forma transparente, de forma efectiva, y que nos ha ganado un prestigio en toda la región, de la región del Caribe y la región de la América Central. Hoy en día el personal del Instituto Dominicano de Aviación Civil es un personal
que cualquier institución quisiera tener, porque saben cuál es su papel, tienen una experiencia acumulada y se mantienen en un proceso de actualización permanente. De modo que el país debe sentirse orgulloso de tener una institución como el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Por eso, cuando aparecen las voces disidentes, pues nosotros seguimos tranquilos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mire una cosa, y esto es una pregunta un tanto... o sea, como uno se pregunta, ¿cómo es posible en el caso del avión de Malaysia Airlines que se lo haya tragado con tanta tecnología? La tecnología a nivel mundial, está humillada con el caso del avión de Malaysia Airlines, porque no se tiene precedente de que todas las potencias con toda la tecnología hayan estado buscando ese aparato y no haya sido posible conseguir rastro ni nada. La verdad que ha sido algo increíble, ¿verdad? Sí, ha sido algo realmente, diríamos que otro desafío de la aviación. El sistema mundial de aviación tiene por principio de que nada debe de quedar inconcluso, los errores no se permiten, y este acontecimiento con esta aeronave realmente se ha convertido en un desafío. De hecho, ya la Organización de Aviación Civil Internacional está convocando para el próximo 12 de mayo una reunión para examinar los aspectos tecnológicos y quizás... Perdón, el Instituto Internacional de Aviación Civil. No, la organización... La OASI. La OASI, okay. La Organización de Aviación Civil Internacional. Está convocando. Que es un organismo adjunto a la ONU, que surgió con la ONU y que tiene la misión de vigilar y de regular lo que es todo el ámbito de la aeronáutica civil mundial. Ya está convocando, nos llegó esa convocatoria, una reunión donde se van a examinar estas situaciones y esperamos que nosotros hemos designado a nuestro embajador representante en el Consejo para que esté presente por parte del Instituto Dominicano de Aviación Civil y la República Dominicana, y la esperanza de que el asunto se resuelva en términos de saber qué pasó con esta aeronave. Yo creo que los esfuerzos no terminan, y este es un misterio que deberá de aclararse, porque tal y como tú has comentado, en esta etapa de tantos avances, pues no se justifica que se produzca un hecho que no pueda determinarse su verdadera causa. Es un hecho realmente sorprendente y muy lamentable, que todo pues esperamos que se pueda resolver y podamos saber lo que realmente aconteció en este viaje de la muerte, como ha sido el de Malaysia Airlines. Pero de manera que usted dice que en los casos de así, los errores y todo no pueden permitirse hasta que no haya una explicación. O sea, no se puede dejar un error sin explicación. Tú sabes que el sistema trabaja con vida humana, o sea, no se está permitido el error. O sea, en principio no se está permitido el error, y en las investigaciones por principio las causas indeterminadas no están tampoco, no son aceptables. Tiene que haber siempre una determinación, tiene que haber una precisión de lo que aconteció, porque el sistema de aviación, independientemente de eso, es al día de hoy el más seguro medio de transporte del mundo. Y eso se ha logrado también en un proceso histórico, un proceso ascendente, donde se ha combinado la regulación internacional con los avances tecnológicos y los niveles de capacitación del personal aeronáutico, en este caso pues los pilotos y todo el personal que brinda apoyo a la aviación. Al día de hoy pues, y fruto de ese proceso, un sistema totalmente seguro. De hecho, hasta que no acontece este hecho, los últimos 2, 3 años han sido los años más seguros de la aviación. Hubo un año, creo que fue el año 12, donde no hubo prácticamente ningún accidente fatal en ninguna parte del mundo. Y si tomamos en cuenta que
en la medida que avanza el tiempo, igualmente se incrementa el tránsito y disminuyen los accidentes, pues tenemos que estar conscientes de que se ha logrado un nivel de efectividad y de seguridad realmente confiable para que las personas aborden las aeronaves y vayan a su destino felizmente. Yo cuando me monto y con un libro ya resuelvo todo. Mire, entonces esa reunión de Oasis será en este mes de mayo. El mes de mayo. Okay. Ya está convocada para el 12 de mayo. Nos llegó una comunicación del secretario general de la OAS. Sí. ¿Cómo se llama el secretario general? Benjamín, apellido Benjamín. Ok, mire, doctor, bueno, se ha estado también hablando de que la línea aérea, la línea bandera dominicana, y que si hay unos inversionistas brasileños y que si hay... bueno, ¿en qué está eso? ¿Qué usted...? Mira, Héctor, el presidente Medina sabe que en su propuesta programática tiene la meta de aumentar el número de turistas que vienen a la República Dominicana. Cónsono con ese propósito, pues el presidente inspiró un cambio a la ley de aviación civil 491, que fue liderado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil el pasado año y que tenía por objetivo permitir una excepción en la inversión de capitales extranjeros hasta un 100% en tema de transporte. Y eso se logró el año pasado junto a otras mejoras a la ley de aviación civil, y ha generado, ¿no? Ha generado eso, que inversionistas extranjeros del sector pues se hayan acercado a las autoridades dominicanas con fines de invertir en materia de transporte aéreo con líneas aéreas ya de matrícula dominicana. Hay varias que están en ese proceso y esperamos que más temprano que tarde pues logren el proceso de certificación y se conviertan en líneas aéreas de matrícula dominicana. Esto es un proceso que está regulado por la Ley de Aviación Civil y está bajo la responsabilidad del Instituto Dominicano de Aviación en una parte y de la Junta de Aviación Civil en otra parte. Nosotros otorgamos el certificado de operador aéreo y la Junta de Aviación Civil emite el certificado de autorización financiera, o sea que está en capacidad. Tú sabes que por encima de todo el sistema también cambió en el orden de que ya el Estado no es el dueño absoluto de las rutas y la frecuencia, que trabajamos en base a una política de cielos abiertos, y ahora se ha complementado con esta liberalización de la inversión en la propiedad sustancial del transporte, de modo que cualquier inversionista que pretenda instalar una línea aérea nacional, pues es una línea bandera. Ya no es una línea bandera de manera exclusiva, propiedad del Estado. El Estado no interviene como inversionista ya en materia de aviación, y esa es la tendencia mundial. Eso es lo que acontece en todas partes, y eso incluso ya la liberalización de la propiedad, o sea, de la inversión extranjera en los negocios. Eso ha fracasado, la parte del Estado controlando eso, la parte financiera un poco ha fracasado, y sobre todo... Bueno, casi todo el mundo, excepto Cuba, por su naturaleza de sistema, pues mantiene una línea bandera, pero... por ejemplo, vemos la parte de Copa tan eficiente, y eso son... Copa, pero eso es capital privado. Capital privado. Incluso es una alianza con Continental que ha sido muy efectiva, y también es una línea, diríamos, modelo. De manera que hay inversionistas interesados y existen las condiciones del país, si cumplen con la regla y todo, para concederle la licencia que pueda explotar una línea bandera nacional de capitales con capital extranjero. Correctamente, acogido a la normativa nacional, porque yo repito mucho de que esta ley 491 no solamente reorganizó
y reestructuró todo el sistema de aviación civil, sino que también creó las condiciones para que el negocio del transporte aéreo, el negocio del operador aéreo, sea un negocio, primero, que ese ha sido el objetivo que se ha cumplido en una primera etapa, que sea seguro y que sea transparente, que cumpla con la norma y la regulación, y ahora, pues, que también sea competitivo y que deje beneficios. Yo creo que en eso estamos embarcados en esta etapa de buscar los mecanismos para que... Me dice, inclusive escuché una información estos días de que unos inversionistas brasileños estarían interesados. Sí, hay inversionistas brasileños, hay inversionistas venezolanos, hay inversionistas norteamericanos, o sea, hay distintos tipos de inversionistas que han expresado su intención de constituir líneas aéreas, de constituirse en operadores aéreos desde la República Dominicana con matrícula dominicana. Incluso hay algunas que ya han logrado su certificación, por ejemplo Transcarga, una línea ya que está certificada como bajo el esquema que habilitó la modificación a la ley 491. De modo que nosotros seguimos trabajando para que el sector aeronáutico sea seguro, sea confiable y sea competitivo. Ese es uno de los principales objetivos que animan a la gestión que nosotros encabezamos en el Instituto Dominicano de Aviación Civil. ¿Cómo no? Le agradezco. Saben que se nos quedaron dos temas. Estará invitado a uno de los programas para que hablemos un poco de política local y pero me interesa más porque usted es una persona que de los pocos políticos en el país que también se preocupa por conocer cómo marchan las cuestiones a nivel mundial, la geopolítica. Entonces quisiera que me ayudaras un poco a entender, nos ayudara un poco a entender toda esta situación que se está dando ahora en torno a Crimea, en torno bueno, si hay un replanteamiento de la Guerra Fría y cómo todas estas situaciones, hablar un poco de Venezuela, hablar un poco de Cuba, de un proceso. En estos días tuve el embajador de Cuba aquí en el país, un proceso de apertura de las inversiones extranjeras y cómo marchan esas cosas. Ese programa y hablar de política vernácula, que yo me imagino que usted obviamente estará encantado de hablar de esos temas, que también le gustan. Estamos a disposición. Esto ya el hielo se rompió. ¿Cómo no? Así, eso es lo importante. Le agradezco y le felicito y le deseo éxito, seguir cosechando éxito por la gran gestión que está haciendo al frente del IDAT. Gracias, muchas gracias. No. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.